No debe creerse que el resultado hubiera sido distinto si, en vez de la mencionada percepción de todos los días, hubiéramos descrito lo que hacemos en un experimento científico o en la observación de algún fenómeno natural. En ambos casos se trata de imágenes aisladas, incoherentes, que desfilan ante nuestra conciencia. Solo el pensamiento establece la conexión mutua. Muy bien, hasta ahí en ese parrafito inicial, ¿qué se entiende por eso? No sé, Santi, yo entiendo que más o menos como que las experiencias, las percepciones puras son como de un momento, ¿no? Ya lo que viene después, las conexiones, todo el pensamiento, algo que ya tenga como un hilo conductor es lo que viene después, pero la experiencia pura o percepción es como solo, es algo aislado del momento nomás. Sí, así es, Kate. Eso es. Digamos, todo lo que uno percibe va a ser sin, ¿cómo se llama eso? Utilizando la palabra de Steiner, digamos, son imágenes aisladas e incoherentes. Em, Solamente cuando le metemos el pensamiento es que uno ya tiene un foco de interés y empieza a concatenar ideas y pensamientos relacionados con eso que uno ya tiene en el foco de interés. Pero mientras tanto, mientras que uno, digamos que uno vaya en un viaje por carro o en transporte terrestre a una velocidad más o menos rápida, entonces uno puede ir mirando, digamos, alrededor de las ventanas a ver el paisaje. Y muy probablemente si no le interesa, simplemente ve pasar el paisaje, ¿no? Y no le interesa lo demás. Entonces, solamente cuando haya un objeto de interés, el pensamiento se enfoca en ese objeto o lo que hay alrededor de ese objeto y empieza a generar ideas y pensamientos relativos a ese objeto. Establece conexiones relativas. Por ejemplo, si escuchó un sonido, un pájaro, puede ser que se enfoque a ese lugar donde escuchó el sonido y mientras que escucha el sonido va pensando, no, esto es un pájaro, sonido de un pájaro, ¿no? Entonces ahí ya está la primera relación, digamos, ese sonido de un pájaro. Después puede ser que vea el pájaro ya con la vista, entonces es de color, por ejemplo, amarillo. Entonces ya sabe que es color amarillo. Si hubiera estudiado o si hubiera nacido en un país de habla inglés, hubiera dicho, no, pues de color no amarillo, sino en el idioma nativo, yellow. Para nosotros es amarillo, para los gringos es yellow. Entonces son cosas que vienen ya por nuestro interior, por nuestra alma, y empieza a generar concatenaciones con lo que uno conoce. Eso es. Muy bien, Kate. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? No, ya me quedó claro, Santi. Gracias. Vale, muy bien. Voy a continuar entonces. El mérito de haber señalado en contornos perfilados qué es lo que nos proporciona la percepción desprovista de todo elemento mental corresponde también al opúsculo de Richard Wiley,
cerebro y conciencia, bien a 1884, con la salvedad de que las propiedades de los fenómenos de los mundos exterior e interior, a los que este autor concede validez absoluta, en realidad valen únicamente para el primer grado de inquisición del mundo, tal como lo hemos caracterizado más arriba. Según Vale, solo tenemos conocimiento de la coexistencia en el espacio y de la sucesión en el tiempo, y no puede, según él, haber una relación entre las cosas que coexisten en el espacio o suceden en el tiempo. Puede que exista por ahí alguna conexión interna entre el calor del rayo solar y el calentamiento de la piedra. Nosotros nada sabemos de ella, solo nos damos cuenta de que al primer hecho le sigue el segundo. También puede que en alguna parte inaccesible para nosotros exista una conexión interna entre nuestro mecanismo cerebral y nuestra actividad mental. Solo sabemos que se trata de funciones paralelas y no tenemos derecho a sospechar una conexión causal entre ambos fenómenos. Si Wale, si Vale presenta su afirmación como última verdad de la ciencia, nos oponemos a esta extensión sin que esto impida que la afirmación sea perfectamente válida para la primera forma de aprender la realidad. Bueno, aquí está Steiner dando una especie de símil con otro autor, pero le da una pequeña diferencia. Bueno, pues para no profundizar mucho en esto, pues no vale la pena ver la diferencia. En esta fase de nuestro saber se hallan inconexos no solo los objetos del mundo exterior y los procesos del interior, sino también nuestra propia personalidad, como entidad aislada del resto del mundo. Nosotros mismos somos como una de las innumerables percepciones sin relación con los objetos que nos circundan. Este último párrafo, ¿alguien quiere opinar algo? Pues es raro porque uno siempre que se fija en algo, mira algo, lo que sea, siempre se le viene algún pensamiento, alguna cosa. Entonces, como que esa percepción básica no sé, no. Yo creo que por eso es que medio me enredo ahí. Y ahorita que dice que la personalidad de uno también se incluye ahí, no sabría cómo. Como que los demás cuando lo miran a uno o uno mismo no. No sé, ahí sí no la cogí. Sí, ya, muy bien, Kate. Es un tanto eh, de pronto enredado por las palabras que está usando Steiner, pero digámoslo así, digamos, yo creo que se podría entender un poquito más sencillo. em, Más o menos cuando, digamos con este ejemplo, cuando uno recién se despierta, uno obviamente ya tiene los sentidos activos, ya empieza a ver, o sea, la vista funciona, sentir, si tiene, está lleno de cobijas, siente calor, etcétera, ¿no? Pero probablemente, no sé si se habrán dado cuenta, la personalidad de uno o la forma de razonar de uno se demora un poquitico en llegar, ¿sí? Entonces ahí se ve que esa personalidad o ese mundo interior, si quiere, se desconecta de la percepción del mundo exterior, en el sentido de sentirse como obligado a estar siempre pensando. No necesariamente tiene que haber un pensamiento en cada percepción, sino que casi siempre hay un punto de interés en nuestra percepción y ahí empezamos, nuestra personalidad se conecta con eso, con esa percepción. Pero no necesariamente, o sea, no es obligación
de que nuestra personalidad se conecte con la que está percibiendo. Eso es más o menos, Kate, lo que quiere decir Steiner ahí. Es que ahí la parte cuando dice entidad aislada del resto del mundo es lo que me cuesta trabajo porque uno está en constante pues conexión, digo yo. Sí, uno está físicamente, o sea, ya por la sola gravedad, uno ya está en relación materialmente con las cosas, pero nuestra personalidad o nuestro pensamiento no está obligado, aunque siempre esté siempre pensando en cosas, no está obligado a tener que pensar sobre lo que percibe sus sentidos. Por eso les decía el ejemplo del que si uno va en un carro a mucha velocidad es posible que vaya, que esté pasando y mire por la ventana paisajes y no le ponga atención, esté simplemente sentado o medio dormido ahí, no pasa nada. Y puede ser que esté mirando la ventana pero sin pensar en nada. Y si alguien lo ve a uno, ah, está elevado, está pensando en la luna, está, sí, porque no está pensando en nada, sí está percibiendo, más no está pensando en nada al respecto de lo que percibe. Entonces esa es como la idea, ¿vale? Pero de todas maneras, si hay algo que tienes duda o alguna objeción, me dices, ahí lo miramos. Sí, no, pues como te decía, me cuesta trabajo cuando dice nosotros mismos somos como una de las innúmeras percepciones sin relación con los objetos que nos circundan. Ujú, sí. Cuando es casi imposible uno no tener relación, es decir, esa objetividad que dice esa Vale, es bien me compleja, puedes que no la veo. repetirlo. Vale, qué pena, es que se interrumpe un poquito de mi celular. ¿Ves que mi celular, mi internet está un No, es poco la lento? conexión, Santi, es que la cosa Ah, ya, ya. fallando. No, no, yo entiendo tu, digamos, uno está conectado con las leyes físicas con los demás objetos, ¿no? Pero la personalidad, o sea, mejor dicho, vale, tu pensamiento no necesariamente está obligado a tener que pensar sobre lo que uno está percibiendo. Eso es lo que quiere decir. Normalmente uno siempre está en un foco de interés y por eso está pensando en esa cosa. Pero no es obligatorio, no es obligatorio. De hecho, el darse cuenta de eso es un requisito para poder empezar el proceso de la iniciación. Ay, perdón, repetime eso, por favor, la parte final. No, que es casi que un requisito darse cuenta de eso. Que uno si quiere puede desconectar sus pensamientos de la percepción. Es dificilísimo, pero esa es como una de las claves. Como salirse uno del cuerpo, algo así, No, no, mirarse de no, no, arriba, no, lo no, nada, nada de eso. que, No, 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 no. digo, no tanto salirse del cuerpo, sino como la percepción de uno alejarse de las conexiones que uno tiene como de su cuerpo físico, ¿o no? No, más o menos lo que todos los maestros espirituales dicen, dejar la mente en blanco. O como dice Carlos Castaneda, o lo que Juan le explicaba a él, parar el diálogo interno. Eso es. Ya. Bueno, entonces, de pronto con esas analogías, es más, de pronto es más fácil de entender esto, ¿vale? No sé, o sea, con el parar el diálogo interno, dejar la mente en blanco. Es la personalidad la que se debe desconectar, porque uno físicamente, el cuerpo físico está interactuando, pero la personalidad, su conciencia, su pensamiento es desconectarlo de la percepción exterior. Eh, sin decir que uno tenga que quedarse ciego, ¿no? O taparse los oídos, no. Teniendo presente todos los sentidos, desconectar su personalidad hacia esa percepción. Dale, a ver. Muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, inquietud o continúo con el sexto capítulo. No, así con esas analogías sí se entiende un poquito más porque como lo estamos leyendo, no, o sea, sí como que entendía para dónde iba el texto, pero es difícil porque, o sea, si uno decir, ah, voy a parar mi diálogo interno, voy a desconectarme, uno como que nunca lo hace, ¿no?
Entonces es difícil como imaginárselo o llegar a, a entender cómo sería. Pero si uno dice ya lo voy a hacer porque necesito desconectarme, porque yo qué sé, necesito elevarme espiritualmente o bueno, hacer algún ejercicio espiritual que se entiende un poquito más. En efecto. Como para juicios, lo que uno hace siempre, que uno está haciendo siempre. Fabi, ¿puedes repetir? Es que se me cortó la primera Sí, palabra. sí, que es como para el juicio que uno siempre está haciendo de las cosas. Por ejemplo, si uno va, digamos así, en el carro, ¿no? Y todo, pero está haciendo uno como juicios o está pensando, entonces como parar todo eso, ¿no es cierto? En efecto. Así es, eso es, eso es. De hecho, digamos, sí, o sea, para hilar, digamos, bien delgado y no cometer un error con lo de Steiner, em, es eso, lo de parar el juicio, pero Steiner quiere llegar a otra cosa. O sea, sí es lo mismo. Nuestros pensamientos están ligados, digamos, a lo que uno quiera conectarse. Uno ve un pajarito y uno dice, ah, color amarillo, pajarito de tal especie, gorrión, golondrina, lo que sea. Y el color y otras cosas. Esos pensamientos, entre comillas, son puros, digámoslo así. No hay un juicio detrás de ese pensamiento. Entonces, Steiner lo que quiere mostrar es que hay una conexión entre lo que uno percibe o el objeto de interés que uno ya empieza a percibir y empieza a hilar pensamientos. Pero entonces, si uno se da cuenta que hay una conexión casi, o sea, humanamente es como al mismo tiempo, inmediata, pero no es pero no es al mismo tiempo. Pero como se da inmediatamente, después del evento de la percepción, uno siempre piensa que hay un pensamiento ligado a eso. No necesariamente. Y la clave, ahora sí, Fabi, lo que tú dices es verdad. Si uno deja de emitir juicios en todo lo que uno está, digamos, que tiene en su mente la percepción o su contenido, eso, lo que sea, ya sea por percepción o por recuerdos o lo que sea, y si deja de hacer juicios, fácilmente crece espiritualmente y se puede iniciar. Pero entonces Steiner todavía no ha llegado hasta allá, ¿sí? O sea, Steiner no ha llegado hasta allá porque quiere mostrar primero que hay un paso a la percepción y luego al pensamiento. Y esos pensamientos no necesariamente pueden ser juicios, pueden ser, digamos, el color, el tipo de ave, por decir algo en el ejemplo. Y si uno se da cuenta que eso viene después de la percepción y que es un pensamiento generado por uno, fácilmente va a darse cuenta que luego vienen los juicios. Esos juicios, como tú dices, Fabi, y lo que dice Carlos Castaneda de parar el diálogo interno, es lo que más retarda el crecimiento espiritual para los que quieren iniciarse. ¿Sí? Entonces, si uno sabe que uno puede, porque el alma está capacitada para parar el pensamiento y que no es obligación percibir y luego pensar, entonces puede con mayor razón parar el juicio, porque es como una tercera condición. O sea, primero lo que percibe, después un pensamiento, y ese pensamiento puede ser bueno o puede ser un juicio. Entonces esa es como la tercera condición. Y ahí ya pues, hilando bien delgado, vemos esa pequeñita diferencia, pero es lo mismo. O sea, ese pensamiento viene después de la percepción. Espero no haberlos enredado, pero es porque no quiero que después se complique la situación, porque Steiner eso no lo mete aquí, sino mucho después. Entonces por eso no quería hacer esa aseveración, ¿no? Dale. Muy bien, Ok. perfecto. Pero así es lo que estamos diciendo así es, sino que nosotros estamos yendo un paso más adelante, ¿no? Entonces, como ese paso más adelante Steiner no lo va a meter todavía, por eso no quería hacer la pequeña diferencia. Santi, Dime. eso, pues estamos hablando más que todo con lo que uno ve, pero también puede ser con los otros sentidos, algo que uno escuche, que uno sienta, que... En efecto. Por ejemplo, ¿Sí? en lo que les decía, digamos que uno escucha un sonidito de un pajarito, que uno tan de una, ah, eso es un pájaro. Entonces, sin necesidad de verlo, uno ya en su pensamiento
y si es experto en pájaros, no me acuerdo la rama de la ciencia que estudia los pájaros, sabe incluso que, según lo que escuche, su forma de cantar, sabe qué tipo de especie es, sin necesidad de verlo. Por dicho, un ciego también hace su mundo, sus conexiones, sin la percepción visual, sino con los demás sentidos. Y liga pensamientos a lo que percibe con sus otros sentidos, ¿no? Con el olfato, con el oído sobre todo, posiblemente con la temperatura, con el calor también. Entonces sí, Kate, es verdad. Listo, gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, capítulo 6 se llama Rectificación de una concepción errónea de la experiencia global. Este es el momento de llamar la atención sobre un prejuicio que se retrotrae a Kant y que en ciertos artículos ya ha alcanzado la categoría de axioma. Quien no lo aceptara como a tal, sería considerado aficionado, es decir, persona que nunca ha trascendido las nociones más elementales de la ciencia moderna. Me refiero a la opinión de que puede darse por descontado a priori que el total de las percepciones, esa variedad infinita de colores y formas de sonidos y de diferencias de temperatura, etcétera, no es más que el mundo de nuestras representaciones subjetivas, mundo que persiste únicamente mientras mantengamos nuestros sentidos abiertos a la acción de un reino que nos es desconocido. Según ese criterio, se califica a todo fenómeno como una representación dentro de nuestra conciencia individual y sobre la base de ese supuesto se levantan otros acertos en los que concierne la naturaleza del conocimiento. También Volcker se hizo partidario de esta concepción y fundó sobre ella la zoonosiología, magistral en lo tocante a su desarrollo científico. Y no obstante, no se trata de una verdad primaria ni remotamente llamada a encabezar la ciencia del conocimiento. Muy bien, ¿qué quieren decir al respecto? Si no se les ocurre nada o si no se entiende nada, no hay problema, me dicen. Y yo lo trataré de explicar con mis palabras. Pero yo quisiera que si pudieran ustedes decir algo sería también bueno. Ay, disculpa, Santi, ¿lo podemos volver a repetir, a leer? Claro, 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 claro. Por supuesto. Rectificación, capítulo 6. Rectificación de una concepción errónea de la experiencia global. Este es el momento de llamar la atención sobre un prejuicio que se retrotrae a Kant y que en ciertos círculos ya ha alcanzado la categoría de axioma. Quien no la aceptara como a tal sería considerado aficionado, es decir, persona que nunca ha trascendido las nociones más elementales de la ciencia moderna. Me refiero a la opinión de que puede darse por descontado a priori que el total de las percepciones, esa variedad infinita de colores y formas de sonidos y diferencias de temperatura, etcétera, no es más que el mundo de nuestras representaciones subjetivas, mundo que persiste únicamente mientras mantengamos nuestros sentidos abiertos a la acción de un reino que nos es desconocido. Según ese criterio, se califica todo lo fenoménico como una representación dentro de nuestra conciencia individual y sobre la base de este supuesto se levantan otros acertos en lo que concierne a la naturaleza del conocimiento. También Volcker se hizo partidario de esa concepción y fundó sobre ella su gnoseología, magistral en lo tocante a su desarrollo científico, y no obstante no se trata de una verdad primaria, ni remotamente llamada a encabezar la ciencia del conocimiento. Pues entendí más o menos que lo que decía Kant era que, como, no sé cómo decirlo, como que todo existe porque lo percibimos. A ver.
A ver. Eh, No, la verdad sí, pues no, no lo veo. mm, yo lo que entiendo, puede ser, Kate, que también lo haya entendido mal, vale, también, es que para Kant se debe dar por hecho de que todo lo que uno percibe está sujeto a nuestro criterio, a nuestra individualidad, a nuestra personalidad. Por lo tanto, es subjetivo. Eso es lo que yo creo entender ahí. Pero Steiner dice que eso no debería ser como una premisa tan, ¿cómo se llama eso? Tan obligatoria o tan correcta, pues, por decirlo así. Si quiere, volvamos a leer, ¿les parece? Ay, sí, Santi, otra vez, qué pena. No, no, no hay problema. Capítulo 6. Rectificación de una concepción errónea de la experiencia global. Este es el momento de llamar la atención sobre un prejuicio que se retrotrae a Kant y que en ciertos círculos ya ha alcanzado la categoría de axioma. Quien no lo aceptara como tal sería considerado aficionado, es decir, una persona que nunca ha trascendido las nociones más elementales de la ciencia moderna. Me refiero a la opinión de que puede darse por descontado a priori que el total de las percepciones, esa variedad infinita de colores y formas y sonidos y diferencias de temperaturas, etcétera, no es más que el mundo de nuestras representaciones subjetivas, mundo que persiste únicamente mientras mantengamos nuestros sentidos abiertos a la acción de un reino que nos es desconocido. Según ese criterio, se califica a todo lo fenoménico como una representación dentro de nuestra conciencia individual y sobre la base de este supuesto se levantan otros aciertos en lo que concierne a la naturaleza del conocimiento. También Volquet se hizo partidario de esta concepción y fundó sobre ella su nociología magistral en lo tocante a su desarrollo científico. Y no obstante, no se trata de una verdad primaria, ni remotamente llamada a encabezar la ciencia del conocimiento. Bueno, voy a seguir leyendo de pronto con el siguiente párrafo, se entiende mejor. Que no se nos malinterprete. No pretendemos levantar una protesta, ciertamente estéril, contra los adelantos fisiológicos de la actualidad. Pero su justificación fisiológica no les da categoría como para situarlos en el umbral de la gnosiología. En efecto, aunque se considere como verdad fisiológica irrefutable que sólo por la intervención de nuestro organismo nace el complejo de sensaciones y opiniones que más arriba llamamos experiencia o percepción, no cabe duda que semejante convicción es a su vez resultado de muchas deliberaciones e investigaciones. Mm. Es decir, en el párrafo, en el primero, está hablando de que en la medida que tengamos todos los sentidos ahí como captando todo, es que se puede llegar a como a ese conocimiento, a esa experiencia. Y acá están diciendo que esa parte fisiológica no da para situarlos en el umbral de la gnoseología, algo así, algo así como que va más allá de los sentidos. Sí, a ver. Sí, o sea, entiendo su idea. Sin embargo, Estoy tratando de coger algo, Santi, porque no, está bien, está bien. De hecho, es esto, si ustedes se lo dan a cualquier filósofo que haya estudiado filosofía en la universidad, seguro que va a estar peor que nosotros. Porque lo que Steiner dice aquí son cosas que lo ponen a uno a pensar mucho. Y eso tiene su mérito. No, aquí, vale, lo que yo creo que quiere decir
que para la ciencia y para la filosofía actual y para la nociología es la teoría del conocimiento, se da por hecho de que lo que uno percibe por los sentidos, por cualquier sentido, es subjetivo, porque depende de cada personalidad. Pero entonces, lo que Steiner quiere llegar un poquito más adelante, seguramente, es decir, que no necesariamente, o sea, no es que no sea así, no necesariamente es así. Puede haber unas excepciones o algo más, ¿sí? Cuando hablo aquí de adelantos fisiológicos es porque se sabe por la ciencia que nuestro ojo percibe los rayos de luz, nuestro oído, las ondas sonoras, y que luego de esa percepción es que llega, digamos, la corriente o la sinapsis en el cerebro y se activa y surge un pensamiento, ¿no? Y que por eso, digamos, si nuestro ojo está chueco, si ve en grises, va a ver el mundo en grises. Y si tiene mal el oído y solo escucha los tonos agudos, ni va a escuchar los graves, va a pensar que el mundo es solo con agudos. Entonces sí, o va a estar sujeto a lo que percibe, ¿no? Y cómo lo percibe. Pero Steiner dice, pero de todas maneras puede haber algo más. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo entiendo, ¿vale? Estamos hablando de la naturaleza del conocimiento, ¿sí o no? Es decir, Sí. y se supone que la base es toda la percepción, lo que estamos hablando de la experiencia, y lo primero que tú percibes y eso es gracias a los sentidos. Sí. Ajá, hasta ahí voy. Pero está bien. Sino que Steiner empieza el párrafo anterior diciendo que desde Kant, o sea, Kant dio la idea o propuso la premisa que casi, que él dice que es ahorita como un axioma, o axioma es cuando es casi que seguro que es así, ¿no? Sí, De que todo lo que uno percibe es subjetivo, porque depende de cómo uno lo perciba. Digamos que tenga la vista mala y vea solo en escala gris. Pues, obviamente tiene esa subjetividad. Pero Steiner dice, pues eso se ha deliberado mucho y fisiológicamente es así. O sea, dice, la fisiología dice eso. Eso no hay ninguna duda. Pero que no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que quiere decir Steiner. O sea, o sea, sí, hay subjetividades, correcto. Pero no quiere decir que absolutamente todo sea subjetivo. Eso es lo que quiere decir Steiner. Lo que quiere llegar a demostrar Steiner. Hay mucha subjetividad, sí, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que a donde quiere llegar Steiner. ya. Bueno, voy a seguir leyendo el siguiente el Sí, papito y si veo que la cosa está ladrillesca, paramos, ¿listo? dale. Ok. La afirmación de que, en sentido fisiológico, nuestro mundo fenoménico es de índole subjetiva, ya constituye una determinación mental de ese mundo y no tiene, por tanto, nada que ver con su manifestación espontánea, puesto que ya se presupone la aplicación del pensamiento a la percepción. Por consiguiente, esa afirmación requiere el examen previo de la relación entre estos dos factores del conocimiento. Con aquella opinión se cree estar por encima de la ingenuidad prekantiana, que tomaba por realidad las cosas del espacio y del tiempo, tal como se sigue haciendo hasta la fecha el hombre ingenuo sin preparación científica. Voy a seguir leyendo un poquito más. Volquet afirma que todos los actos que pretenden ser conocimiento objetivo están indisolublemente ligados a la conciencia individual que conoce, que por de pronto y de inmediato no se lleva a cabo en ninguna otra parte que no sea la conciencia del individuo y que no puede trascender la esfera de esa conciencia para captar o penetrar la realidad exterior. Cierra comillas. Hasta ahí está hablando de lo que piensa Volquet y lo que piensa la mayoría de las personas de teoría de conocimiento de Kant, ¿no? Que todo está
digamos, o opacada o distorsionada por nuestro prejuicio, ¿no? Según nuestras percepciones. Pero este párrafito siguiente de Steiner, ¿no? Con todo, para un modo de pensar libre de prejuicios, es inimaginable que puede haber en la realidad tal como ella sale a nuestro encuentro en forma inmediata, la percepción, que nos justifique el calificarla de simple representación. Bueno, dejemos hasta ahí si quieren. No sé si tengan algún comentario al respecto. Pues Santi, la verdad sí, porque digamos que yo siempre mi concepto es esa parte de la subjetividad, que es muy complejo, es decir, casi imposible lograr como desligar esa parte subjetiva de uno en los pensamientos o en su obrar. Y aquí me dices que vas a entender, o lo que estoy tratando de ver, que no todo es subjetivo, algo así, Eh, en el ámbito del conocimiento. a ver, lo que tú dices es lo que todo el mundo cree, ¿sí? Y lo que la teoría del conocimiento actual dice. Y lo que Kant dejó plantado en semilla y de ahí en adelante todos piensan igual. Que hay algo de subjetividad en lo que uno percibe. Porque lo que uno percibe por nuestros órganos sensorios fisiológicos, si están por nacimiento, por genoma mal formados, puede haber una percepción diferente a la que todo ser humano bien formado puede tener, ¿no? Y segundo, que no lo he dicho todavía, pero tú lo dices, claro, los pensamientos de uno también pueden ser subjetivos. Entonces son de doble naturaleza la subjetividad. Una fisiológica, que eso indiscutiblemente es así. O sea, si alguien es daltónico, Ah, pues obviamente va a ver los colores diferentes al resto del mundo. Pero está la otra, que no se ha mencionado aquí todavía en la lectura, pero nosotros ya la estamos mencionando y la hemos hablado, que es la subjetividad de nuestro concepto, de nuestro mundo interior. Pero entonces Steiner solamente llega hasta el punto de la percepción inmediata y la primera impresión por los órganos de los sentidos. No de nuestro mundo interior todavía, sino de los órganos. Santi, volví a leer o decirme en otras palabras ese último párrafo cuando dice con todo para un modo de pensar libre de prejuicios es inimaginable. Vale, te corté la llamada, no te escucho más. ¿Estás diciendo algo? ¿Puedes repetir, por favor? Que si porfa el último párrafo que leíste lo puedes decir en otras palabras. Ah, vale, vale, ya, ya. Voy a primero leerlo tal cual y luego lo vamos a profundizar, ¿listo? Dice, con todo, Dale. para un modo de pensar libre de prejuicios, es inimaginable. Cuando dice libre de prejuicios es que uno mentalmente está sano, ¿no? Con todo, para un modo de pensar libre de prejuicios, es inimaginable que puede haber en la realidad tal como ella sale a nuestro encuentro en forma inmediata, la percepción, que nos justifique el calificarla de simple representación. O sea, una persona que no sea subjetiva en su forma de pensar el nivel del mundo, sino que sea sana, como un niño, digamos así, un niño, cuando ve el mundo, esa representación que ve del mundo de acuerdo a sus sentidos, le es difícil calificarla como que si fuera mentiras, o que si fuera una representación de algo. Es una realidad, ¿no? O sea que la subjetividad podría ahí mermarse bastante. Y estoy hablando no de los pensamientos de los prejuicios, sino de lo que perciben nuestros sentidos e inmediatamente llegan los pensamientos
adecuados. Porque si bien es lo que quería decirles, los pensamientos no son todos prejuicios. El problema es que la mayor parte del tiempo nuestros pensamientos son prejuicios, pero no necesariamente tienen que ser prejuicios. Normalmente los primeros pensamientos, cuando uno ve una representación con alma libre de prejuicios, sus pensamientos son sanos y son de acuerdo a la realidad que ha construido en su mundo, ¿no? Por ejemplo, un pájaro amarillo, entonces le viene a la mente la especie de pájaro, el tipo de especie, el color amarillo, etcétera. Esos pensamientos no son prejuicios, son realidades basadas en la forma en que construyó de ver el mundo, ¿no? Prejuicio sería, ese pajarito va a picarme a mí. Eso ya es un prejuicio. O ese pajarito está allí me está espiando porque eso es otro prejuicio. Pero decir que un pajarito es de color amarillo, tiene esta especie, eso no es prejuicio, es un pensamiento nomás. Pensamiento libre de prejuicios. Bueno, eso es lo que yo creo que quiere decir Steiner. Es lo que yo pienso. Es bueno que, digamos, también ustedes, si encuentran más cosas o si encuentran opiniones diferentes a la mía, sería bueno también, ¿no? Y ese es el ejercicio que hay que hacer en este tipo de lecturas de Steiner. Tratar de buscar la verdad. Y por eso a veces no me gusta dar mi explicación, no tanto porque no sea bueno, antes es bueno explicar, sino que en estos casos a veces es bueno darse cuenta que tal que yo esté equivocado, ¿no? Que esté interpretando mal a Steiner, ¿no? Entonces ustedes me podrían salvar, vea, Santiago, eso significa esto, no lo que usted está diciendo. Entonces por eso yo también los aliento a que relean y si encuentran el significado de este ciclo de, bueno, esos capítulos, párrafitos que estamos leyendo de otra manera diferente, sería perfecta también, ¿no? Bueno, no sé qué piensan al respecto, pero sé que esto es enredado en principio, pero es así. Y así tiene que ser. Es como si uno estuviera leyendo un libro de física cuántica. Si uno lo entiende a la primera leída, es un super genio. Uno tiene que releerlo muchas veces, releerlo. Muchos profesores de física no entienden la física, no toda la física, creen que la entienden y dicen cosas que no son, y llevan años en eso. Entonces uno también, uno no puede pretender que la primera leída uno ya lo entienda todo, ¿no? Eso hay que leer y a veces uno se confunde, es normal. Entonces con ese mismo ánimo les digo, pues, es normal esto, que no se entienda nada. Y puede ser que mi explicación sea errónea, ¿no? Tienen que tenerlo en consideración eso también, ¿no? Bueno, no sé qué piensan ustedes o están de acuerdo con lo que dije. No, pero gracias Santi por las explicaciones que siempre lo sacan a uno de muchas dudas ahí. Vale, bien. Bueno, yo creo que podemos dejar allí, igual ya son las 1:30 y ya salió el letrero de que se va a desconectar esto en 5 minutos. Entonces no me queda más que agradecerles por estar conectadas y No, feliz muchas noche. gracias. No, a ustedes feliz noche. Santi, gracias. Feliz noche a Bueno, todos. feliz noche. Chao. Bueno, Chao, chao. que estén Gracias. bien. Chao, chao. Bueno.